Ciencia que sorprende, con Leo Lagos. La Diaria Radio. Les doy la bienvenida a UPA, Ciencia que sorprende. Ahora vamos a hablar de sistemas alimentarios y salud. Vamos a hablar de plaguicidas, de transiciones sostenibles. Y para eso recibimos a Verónica Cesio del CENUR Litoral Norte y la Facultad de Química del Grupo de Análisis de Compuestos Traza. Y la gente puede decir, análisis de compuestos traza, ¿qué tiene que ver con los alimentos? Muchísimo, ¿verdad, Verónica? Muchísimo. Y también recibimos a Santiago de Ogliotti del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía y responsable del Nobel Instituto de Transiciones Alimentarias Sostenibles. Transiciones sostenibles de sistemas alimentarios. Perfecto. Es complicado el nombre, pero tiene su sentido, digamos. Todo el sentido, y tiene todo el sentido que estemos pensando en cómo hacer esa transición. Bueno, reflexionemos un poco. Estamos hablando de los alimentos. Todos sabemos que tenemos que comer frutas y verduras. Sin embargo, tenemos un país que es agropecuario, la mayoría se exporta, pero la mayoría que exportamos no son las frutas y verduras que inciden en la dieta de la persona. Santiago, ¿me equivoco en hacer esta observación? No te equivocás. Uruguay produce para exportar básicamente, digamos, granos y carne, distintos tipos de granos, ¿no? Carne, lana, leche y, bueno, toda la industria forestal, digamos. Si ponemos los grandes rubros que vienen del sector agropecuario, y esos se produce muchísimo más de lo que se consume en Uruguay, lo que se podría consumir en Uruguay. Las frutas y hortalizas, salvo la excepción de los citrus, que serían, digamos, como dentro de ese sector, el sector que realmente se exporta, las frutas y hortalizas básicamente son para el consumo interno. Y no solamente para el consumo interno, sino que básicamente para el consumo fresco, o sea, no sin procesamiento. Muchas de las frutas y hortalizas que consumimos que tienen procesamiento industrial en realidad son importadas, porque la industria local de procesamiento de frutas y hortalizas es bastante débil, digamos. Por ejemplo, la salsa de tomate que nosotros compramos en el supermercado y que dice industria uruguaya, en realidad no es industria uruguaya, lo que está envasada en Uruguay. Pero el concentrado de tomate que está dentro es importado. ¿Está hecho con tomates de otro lado? De otro lado. ¿Y con mano de obra de otro lado? Con mano de obra de otro lado, claro. Pero eso es, digamos, hay una serie de razones atrás de eso. Hoy por hoy el sector hortícola es un sector que fuertemente está concentrado en la producción de hortalizas frescas que se consumen tal cual, con muy poco procesamiento, con cuarta gama, ese tipo de cosas sí, claramente se hacen acá, pero la mayor parte de lo que es industrializado no es... Por ejemplo, las papas esas prefritas que compramos en una bolsa, en un paquete en el supermercado, la mayoría son importadas, no son... Bien, y esa producción, Santiago, se concentra en ese, rodeando Montevideo, ¿no? Canelones, el Montevideo rural. No solo. Sin duda que en área, en superficie, lo más importante, por razones de mercado, es lo que está... O sea, siempre las hortalizas se producen cerca de las poblaciones que consumen. Entonces, como el principal mercado consumidor es la zona metropolitana, el área hortícola se concentra también en la zona metropolitana. Pero acá en Uruguay, por razones de mantener la oferta de frutas y hortalizas durante todo el año y también buscando las mejores zonas desde el punto de vista climático y de suelos para producir determinadas hortalizas en épocas en las que acá en la zona metropolitana no se puede producir, hay una zona muy importante de producción alrededor de la ciudad de Salto. O sea, el cinturón hortícola salteño es muy importante y, de hecho, si uno mira el valor de producción, es muy parecido el valor de producción de la zona norte con la zona metropolitana. Porque, claro, producen algunas hortalizas que tienen mayor valor en épocas del año en que a veces los precios son un poquito mayores. Entonces, en valor de producción no hay mucha diferencia entre una zona y la otra. Y ya que hablaste de Salto, le damos paso a la salteña, a Verónica Cesio. Decíamos esto, ¿no? Sabemos que tenemos que comer frutas, verduras, hortalizas, y eso lo asociamos con un consumo saludable. Sin embargo, a veces, por la forma en que se producen esas frutas, verduras y hortalizas,
llegan a nuestra mesa algunos residuos de compuestos que no deberían estar allí o que no sería lo ideal que estén allí. Y eso es un poco lo que ustedes analizan, eso de los compuestos traza que tu grupo de investigación se dedica a analizar. Ahí va. Compuestos traza, que en el caso del grupo en el que trabajamos son compuestos orgánicos traza. También están los compuestos inorgánicos, trazas como algunos metales y demás que pueden estar presentes en la fruta, que hay otro grupo dentro de la facultad que trabaja en eso y que tenemos trabajos en conjunto. Es como esta parte es la parte orgánica, digamos, los pesticidas, plaguicidas, fitosanitarios. En eso fundamentalmente en las frutas y hortalizas es en lo que nos enfocamos, pero también ambientalmente en los compuestos traza como contaminantes emergentes, antropogénicos, digamos, la aspirina, el paracetamol, todo aquello que va a nuestras aguas y que de alguna manera, en algunos casos, es importante concentrarse en esa parte ambiental, porque tenemos que pensar en el global de la salud, ¿no? Una salud es todo, es la salud del ambiente, que bueno, eso Santiago se especializa en eso, pero desde el punto de vista químico, nosotros generamos las medidas de en qué situación está ese impacto ambiental por quizás efectos de las producciones de frutas y hortalizas, por un lado, y por otro lado por ese efecto antropogénico que tiene. Entonces, vincular las frutas frescas con la parte de aplicación de plaguicidas y con la parte de riego, con un agua que no esté contaminada, un poco es toda esa parte analítica que nosotros hacemos buscando aquellos. ¿Y por qué trazas? Porque en realidad lo que queda son concentraciones pequeñitas en comparación con, por ejemplo, decirte un colorante natural del tomate. Están 1000 veces de diferencia con lo que puede quedar de un plaguicida. Por supuesto que el componente natural del tomate no tiene ninguna implicancia toxicológica y un plaguicida sí la tiene. Ahora, eso es a grandes rasgos. Tenemos también que relativizar las cosas y pensar que lo que llega a las frutas y hortalizas frescas preocupa, es necesario conocerlo, es necesario medirlo, que la gente sepa qué está consumiendo, pero es necesario educar no solo a quien lo va a consumir, sino también a quien lo produce, porque lo importante es que aquel que produce tenga buenas prácticas agrícolas, que ya es como la base para evitar tener problemas. Bueno, yo recuerdo una nota que hicimos a propósito de las frutillas, ¿no? Y que tenía un corolario que era muy práctico, que era que la mayor parte de los pesticidas de las frutillas se concentraban en el cabito, en esas hojas verdes, que uno cuando lo mira la frutilla dice, ah, qué lindo, es fresca, es natural, es verde, todo lo que nos enseñaron que está fantástico, pero que si uno lavaba la frutilla con la hoja todavía allí, eso producía que los pesticidas que están ahí se derramen y terminen en la frutilla que es lo que comemos. Exactamente. En muchos postres que nos ofrecen para mostrarnos que son frescos, la frutilla todavía tiene la hoja. Y la investigación de ustedes decía, si removemos esa hoja, removemos también gran parte de los pesticidas que fueron quedando allí. Pero había otras cosas interesantes. Ustedes encontraron que ahí había pesticidas que no deberían haberse aplicado a cultivos de frutilla. Y es lo que vos decías, ahí hay espacio para cambiar las prácticas de producción. Sí. Y a la vez hay pesticidas que hay que utilizar. Hay fungicidas que a veces no hay más remedio que poner porque Uruguay es un país muy húmedo y tiene determinadas características. Y si uno quiere que la frutilla que cultivó llegue a la gente, hay que protegerla de algunas cosas que pasan. Entonces no hay que demonizar a todos los productos, pero sí hay que generar evidencia de qué es lo que está quedando en los productos que consumimos. Exacto. Y esa evidencia es fundamental saberla, conocerla, medirla y saberla en el tiempo. Porque los residuos de plaguicidas que pueden estar en cualquier fruta o en cualquier hortaliza fresca que consumimos, que son no necesariamente los más serios, porque también después tenemos el tema de que, bueno, tengo un residuo en arroz, yo lo cocino y eso se me va. No necesariamente. Es todo un estudio que hay que hacer, que es lo que le llamamos
productos de transformación durante el proceso o en una mermelada. Si yo tengo algún plaguicida en la fruta, cuando hago la mermelada, como paso por un proceso de cocción y demás, ¿se me va a ir o no se me va a ir? Eso es también importante. Pero en el caso de la fruta fresca, partiendo de la base de que pensemos en una pirámide, la base es cumplir con las buenas prácticas agrícolas, ya ahí estaríamos tratando de ir hacia la punta, que es minimizar los residuos de los plaguicidas que sean necesarios. Y entonces ahí empieza la educación del productor, del aplicador y hasta de nosotros mismos, de saber que si aplicamos de más, como hicimos muchas madres con los gurises que le poníamos antipiojos por las dudas, eso no me va a asegurar un cultivo, corregime Santiago, mejor. Al contrario, toda esa parte hay que educar y explicar. Primero, la trascendencia toxicológica que tiene, que no es al instante, es en el tiempo. El consumir residuos de plaguicidas en algunas frutas frescas y demás que no sean bien lavadas o que estén por arriba de los límites máximos de residuos que están definidos con una cantidad de estudios atrás, pero siempre basados en el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas. Esas medidas afectan a la salud humana en el tiempo, porque son pequeñitas cantidades. No nos va a pasar como la Bella Durmiente, que vamos a darle una mordida a la manzana y vamos a caer en un estado de narcolepsia. Eso sería caótico, pero sí necesitamos saber en el tiempo. Entonces, una medida al año de las 5 frutas más consumidas de Uruguay no nos sirve, por más que esa medida sean 300 plaguicidas. A nosotros nos sirve ver que en el correr del año, la frutilla, por ejemplo, ya que estamos con la frutilla, dependiendo del clima, se aplican distintos plaguicidas. Entonces, yo necesito saber que en el correr del año no hubo un acúmulo, o sea, es lo toxicológico crónico en el tiempo. Entonces, fundamental es, que es lo que nosotros hacemos, es desarrollar metodologías para el conjunto de frutas y hortalizas que consumimos, buscando determinar, encontrar, saber cuánto tenemos de los plaguicidas que realmente se deberían utilizar y no de un grupo enorme de 300, porque no se utilizan los 300. Cada producción tiene un grupo de compuestos que se utilizan y que son diferentes algunos y similares otros. Tener esos métodos para poder hacer un monitoreo. Nosotros lo venimos haciendo ahora en las frutas y hortalizas de la lista inteligente. Pensamos, hacemos ese monitoreo, es lo que la gente está estimulada a consumir porque es más barato, porque es fruta de estación, bueno, toda esa costumbre que está muy buena proponerla. Colaborar con la inocuidad alimentaria, además de, por ejemplo, decirles lo que tiene de exceso de sodio, de azúcar, como en los octógonos, es también decirle la calidad que tienen desde el punto de vista de si tienen o no algo. Y la evaluación en el tiempo te da una idea de cuán perjudicial puede ser eso. Entonces, lo importante no es controlar una vez al año 3 producciones que elegí, es controlar todo el tiempo, porque esperamos que los resultados que nosotros tengamos de esto ayuden a los tomadores de decisiones para una cantidad de situaciones que se tienen que ir acomodando. Y a los productores también para mejorar. Y a los productores también. Dijiste algo, Verónica, que le voy a pasar ahora la apuesta a Santiago, ¿no? Ella dijo que a veces se echan pesticidas por las dudas o se echa más, ¿no? Es como si a alguien le mandan un antibiótico y dice, si me tomo las 2 pastillas juntas me va a ser mejor. No es así como funcionan los antibióticos. Y uno de los resultados de una investigación que cubrimos en la diaria, recuerdo que decía Santiago directamente que la práctica de aplicar más fertilizantes, incluso que no son tóxicos para nosotros, pero poner fertilizante de más o poner plaguicida de más es perjudicial incluso para el propio rendimiento del cultivo.
Bueno, no, en realidad no es eso lo que encontramos de esa manera. Vamos a cambiar la lógica, porque no es la conclusión, esa conclusión no está sostenida por la evidencia. No, ustedes vieron otras cosas, por eso flotaba ahí. Claro, lo que sí sostiene la evidencia es que, analizando un conjunto muy, muy grande de cientos de sistemas de producción en 4 cultivos hortícolas distintos, que fueron cebolla, frutilla, tomate y boñato, lo que nosotros encontramos es que no hay ninguna relación entre el rendimiento y el uso de agroquímicos. O sea que usar agroquímicos no garantiza mejor rendimiento, puesto en ese estudio, digamos, como poblacional. Obviamente que no es lineal el razonamiento. Lo que estamos mostrando ahí, en esa evidencia, es que hay un conjunto de ineficiencias en los sistemas productivos que hace que pueda haber un conjunto de posibles combinaciones. Una de ellas es la que acaba de mencionar Verónica. Se hacen aplicaciones cuando no se necesita, o se hacen aplicaciones por encima de los límites que se necesitan. Y eso puede ser una de las explicaciones por las cuales no hay una respuesta del rendimiento a ese tipo de aplicaciones. Otra es que todo el conjunto de estrategias con las que se construye el sistema productivo está favoreciendo o incrementando o exacerbando la incidencia de unas plagas y enfermedades que hacen que se necesite en forma extraordinaria la aplicación de agroquímicos, cuando en realidad, si cambiáramos esas condiciones, se necesitaría mucho menos agroquímicos. Eso puede ser otra posible razón de la asociación. Es como si dijéramos, salimos en invierno a correr descalzos de noche, claro, porque sabemos que tenemos antigripales. Claro. Mejor no te engripes primero, ¿no? Primero no te engripes, exacto. Sería una forma de pensar de esa manera. Esa es otra posible razón. Y la tercera está asociada a la propia eficiencia productiva. Si yo manejo bien un cultivo, aumento el rendimiento usando la misma cantidad de agroquímicos que con un mal manejo del cultivo, o sea, relacionado a las buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas no solo abarcan el uso de agroquímicos, sino abarcan un montón de otras cosas. Entonces, yo, por ejemplo, cuido el suelo, y tengo un suelo de buena calidad y lo mantengo y hago todo lo necesario para que ese suelo esté vivo y tenga buena salud, voy a tener mucho mejor rendimiento en los cultivos y voy a necesitar menos agroquímicos para obtener ese rendimiento. Entonces, todas esas cosas son posibles explicaciones de ese resultado que nosotros encontramos. Obviamente que se necesita analizar caso por caso y ahí, en esa masa de datos, hay de los 3 posibles situaciones que yo acabo de explicar, se encuentran. Pero lo que es claro es que, aplicando buenas estrategias para cada caso, nosotros podríamos reducir en forma muy importante la cantidad de agroquímicos que usamos sin perjudicar el rendimiento. O sea, que esa siempre es la gran discusión. Sí, hay que reducir, pero nosotros hacemos esto porque es un negocio y yo tengo que producir y tengo que vender. Bueno, en realidad eso es un razonamiento que hoy no está sostenido por la evidencia. Hoy lo que la evidencia demuestra es que hay una serie de cosas que podemos hacer, de intervenciones que podemos hacer en los sistemas de producción que pueden mantener o inclusive aumentar el rendimiento reduciendo el uso de agroquímicos. Esa es la evidencia. Y eso encima barata la producción, ¿no? Porque nadie regala agroquímicos en la esquina, ¿no? También, autoridad de producción, y además, porque Verónica se refiere, recién le dimos mucho foco a lo que es el impacto en la salud, lo cual es fundamental, pero también decía que el impacto en la salud humana no es solo a través de lo que comes, sino a través de todo el ambiente. Y todo el ambiente que generas y cómo estamos impactando negativamente en el mantenimiento de la calidad del agua, en el mantenimiento de la calidad del suelo, en otros organismos vivos que son muy importantes para nosotros. Sí, claro. Que si aplicas un plaguicida que afecta a los polinizadores, aunque no quede después a la fruta que comemos, pero nos quedamos sin el servicio de los polinizadores. Bueno, eso sería uno de los elementos que ahora están más fuertes a la hora de argumentar y discutir con el sector agropecuario, porque hay algunos de esos servicios ecosistémicos que se perjudican, son claramente favorables para la producción. O sea que vos podrías tener una relación de ganar-ganar. O sea, vos podrías demostrar de que haciendo algunas prácticas que mejoren los servicios ecosistémicos, por ejemplo, de biodiversidad, que tiene que ver con los polinizadores y tiene que ver con la regulación de plagas y enfermedades, podrías mejorar los rendimientos e inclusive reducir los costos de producción. O sea que ahí hay una relación de ganar-ganar. Hay otros servicios que tienen que ver con
la pérdida de nutrientes, los fertilizantes, por más que capaz que no están produciendo un impacto en la salud así directamente a través de su consumo, sí claramente afectan la salud del ecosistema, porque el aumento de nutrientes en el suelo y en el agua genera una serie de impactos y de cambios que son perjudiciales y que terminan teniendo costos para la sociedad después. Sí, a la hora la floración de cianobacterias, un lago en el que no te podés bañar. Influyen en otras industrias, influyen en la potabilización de agua, influyen en el turismo. O sea, uno podría encontrar un montón de efectos secundarios que tiene eso y que los pagamos todos, y que surgen de determinada, no solo de las prácticas agropecuarias, hay otras prácticas también, pero hay una influencia importante de las prácticas agropecuarias. O sea que claramente nosotros tenemos mucho espacio para mejorar. Y supongo que eso está en la base de este instituto, que tratás de impulsar transiciones sostenibles de estos sistemas agroalimentarios. Sí. Te pregunto, ¿estamos en un buen momento para impulsar estas transiciones sostenibles? ¿Tenemos evidencia suficiente? ¿Tenemos prácticas para recomendar? Para empezar a caminar en este claramente, obviamente que siempre hay que seguir generando evidencia, siempre hay que seguir haciendo investigación fundamental y diagnósticos y conseguir, pero hoy el conocimiento disponible permitiría hacer lo que Gastón Ares planteaba en el otro programa, que es decir, bueno, hagamos cosas en la práctica, que cambie realmente la realidad. Y para eso hay conocimiento. Y hay conocimiento en la academia y hay conocimiento en el sector productivo. Y yo creo que cada vez más hay conocimiento también en los tomadores de decisiones políticos, que cada vez es más evidente de que hay que hacer cosas. Entonces hay que juntar a todos esos actores, y esa es la vocación del instituto. Por eso se llama Instituto de Transiciones, porque es una vocación fuerte no solamente de generar evidencia científica que sostenga las tecnologías para hacer los sistemas alimentarios más sostenibles, sino conocimiento que ayude al proceso de cambio. Los procesos de cambio en sí son objeto de estudio y son importantes saber cómo cambiar. O sea, uno puede tener claro a dónde quiere ir, pero ¿cómo llegar ahí? O sea, uno podría, es más probable que nos pongamos de acuerdo en a dónde queremos llegar que cómo. La palabra clave es la transición. La transición es la palabra clave. Y entonces, ¿cómo hacer esa transición? Ahí se necesita trabajo de múltiples actores, no solamente los académicos. Ahí necesitamos al público, a la sociedad, a los consumidores, trabajando con la academia, trabajando con la industria, trabajando con el sector privado, trabajando con los productores y con el sector público. El sector público que regula, que pone las reglas de juego, que promueve o frena determinadas conductas, es fundamental en todo esto. Entonces, si no ponemos esos 4 tipos de actores a trabajar juntos, entonces es muy difícil que realmente la aguja se mueva. O sea que, más allá de algunos ejemplos, vamos a encontrar ejemplos virtuosos que todos nos vamos a poner contentos, y vos probablemente puedas hacer un artículo y puedas contar, qué lindo, qué buena esta experiencia, pero la sociedad va a cambiar. No, o sea, tenemos que acumular en esos ejemplos a un nivel que realmente pueda mover la aguja. Y yo creo que hay una cosa que une también cosas que decían ustedes dos y que se han visto también en otras investigaciones. Tanto en tu trabajo, que vio que gente que no ponía tantos agroquímicos o insumos externos obtenía buenos rendimientos, como en el trabajo de ustedes, que cuando hacen los análisis de estos elementos traza de pesticidas, hay productores que no superan los valores. O también otro trabajo, por ejemplo, como que hicieron José Paruelo y otra gente, que mostraba que los productores familiares, hay muchos productores que están haciendo las cosas ambientalmente bien. Todo eso nos marca que hay gente que hoy ya está haciendo las cosas bien. No es que nosotros estamos proponiendo que hay que cambiar la forma que producimos todos. Hay muchos productores que hoy están produciendo carne, hortalizas, frutas, verduras, incluso granos o lo que fuere, de una forma que tal vez debemos aprender de cómo ellos logran, con esta baja cantidad de todas estas cosas que no queremos, obtener buenos rendimientos. Absolutamente. Porque la gente tiene pensado eso, que hay que cambiar algo que es nuevo y no sabemos, es incierto y no sabemos cómo va a pasar. Pero tenemos ejemplos que simplemente es replicar esos ejemplos
a extenderlos y a otras escalas, ¿no? Sí. Exactamente, y esa ha sido mucha de nuestra estrategia de trabajo, de coinnovación que le llamamos, ha sido eso, o sea, trabajar junto con gente que está muy motivada y que tiene conocimiento de la experiencia muy grande y que está probando y haciendo cosas. Cuando interactuamos y le ponemos a ese conocimiento práctico de experiencia, le ponemos conocimiento científico, el avance es más rápido. Y claramente hay muy buenos ejemplos en Uruguay de personas que están haciendo cosas muy, muy interesantes, muy buenas, que serían buenos ejemplos para compartir y para escalar, para aumentar su incidencia, digamos. Sí, sin duda. De la mano de eso va que, bueno, un productor necesita tener los límites máximos de los residuos que aplicó, o sea, los valores de los residuos que aplicó por debajo de los límites máximos que están fijos. Pongamos los cítricos, que son el ejemplo de frutas frescas que se exportan. El cítrico llega a Europa, que Europa es bastante exigente, pero exigente de valores que fueron trabajados por comisiones, expertos, ad hoc y demás, vinculando la parte toxicológica con la parte de las buenas prácticas, inclusive con un poco de barreras arancelarias. Para que al productor nuestro le beneficie eso, también es importante que ellos sepan, bueno, si no tengo más remedio que aplicar 2 plaguicidas. Minimizo, soy consciente, trabajo como dice Santiago, pero hay 2 que los tengo que aplicar. No sé, fue un momento de mucha lluvia, precisé un fungicida, algo así, ¿no? Ahora, ¿cuándo puedo sacar esa fruta a comercializar y no mandarla a Europa y que en Rotterdam me la manden de vuelta para atrás y yo perdí dinero, perdí producción, perdí todo? El análisis no es un cuco, es una ayuda en ese sentido. Claro, esto es... Es decirles, podés o no podés liberar tu producción. No es una casa de brujas, no es generar es una evidencia casa, exactamente, para hacer las cosas bien y después no tener sorpresas y que nos envíen las cosas para atrás. Porque nos pasa con los antiparasitarios en la carne, claro, que han rechazado cuántas veces. Hace poquito. Hace poquito. ¿Qué sucede? La etiqueta del plaguicida trae un tiempo de espera para la liberación de ese plaguicida para la comercialización. El comportamiento del plaguicida es completamente distinto acá que, no sé, en Chicago o en Rusia, donde lo hayan, o en China, que fabrican mucho plaguicida actualmente. Entonces, es necesario conocer los tiempos de espera en nuestras condiciones, en nuestro clima. Y hay mucha gente que tiene esa voluntad. Nosotros hemos trabajado con una cantidad de productores con distintos tipos de cultivo, por ejemplo, de frutilla, que estamos bastante concentrados en eso, en túneles, microtúneles y invernaderos, ¿no? Bueno, 2, 3, o sea, son productores que ya parten de la base de que son responsables, quieren conocer cómo sale su producción y demás. Y cuando algún valor dio por encima en todo este tiempo que hemos estado estudiando, ellos mismos propusieron, hagamos el año que viene, en el mismo momento, una aplicación diferente, porque también en todo esto nos olvidamos de que la manera de aplicar influye también, ¿verdad?, en el residuo que te pueda quedar o en cómo puede afectar el suelo. Que eso lo sabe también Santiago mejor que yo. Pero bueno, el analizarles por segunda vez, al segundo año, en las mismas condiciones y decirle ahora no tenés residuos a los mismos días que el año anterior, es un plus para el productor. Y es una responsabilidad que él te lo pida de nuevo, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son esas cosas que son importantísimas de transmitir, que no hay que tener miedo de que las cosas se analicen, que todos los resultados que nosotros podemos generar, por suerte, tenemos actualmente una tecnología buena, por suerte, gracias a años de inversión. Y a los financiamientos de ANI, de CECI, como decía Pancho, ¿no? Nada se hace si vos no tenés el apoyo. Eso, exactamente. Entonces, tenemos tecnología que puede asegurar que lo que les estamos informando es seguro, es lo que encontramos y está en esas concentraciones. Eso es como ayudar a que la producción sea
sostenible, tienda a usar menos plaguicidas y que no sea un cuco que a alguien le pase, que se pasó, simplemente que aprenda y que para la siguiente vez, que el siguiente año productivo, lo mejore. Todo eso con nuestros productores. Hay otra cosa que es sumamente importante y que también la deberíamos de trabajar y es la fruta que entra. La importación. Esa fruta también debería de tener un monitoreo, que es un desafío que nosotros, por ejemplo, con la banana, como la banana entra siempre en la lista inteligente, siempre puedes comprar banana, nunca es demasiadísimo cara y la consumimos, los uruguayos la consumimos y es toda de importación. Entonces, bueno, controlemos también a ver qué nos están vendiendo a nosotros para tener una vida más saludable. De hecho, yo formo parte, no soy directora como Santiago, pero formo parte del Instituto Una Salud, que tiende a vincular lo que ellos quieren con asegurar la salud humana, y dentro de la salud humana no solo del consumidor, sino de los trabajadores, de los aplicadores, eso es importantísimo. Y ahí viene la parte ambiental, cómo están ellos, por ejemplo, pensemos en los trabajadores de arroz, que el arroz es por inmersión, entonces eso es sumamente importante. Y el animal, como me decías tú, es fundamental, porque la carne que exportamos es nuestro barco insignia, en definitiva. El principal sector de exportación del Uruguay. Exacto. Entonces, hay mucho para trabajar, pero los plaguicidas no son un cuco, hay que aprender a usarlos cuando es necesario, hay que aprender a apoyarse, o sea... es como decíamos hoy temprano, es como el antibiótico, ¿no? Claro. Hay que reducir el consumo de antibióticos, pero hay enfermedades que se curan por ahora solo con antibióticos. Y no hay que tomar más de lo que está prescripto y en el momento que está prescripto. Se nos fue volando el tiempo. Yo lo que les quiero agradecer a los dos, y agradeciéndole a ustedes, a sus equipos de investigación. Nadie hace ciencia solo. No. Eso de los premios Nobel, que hay un iluminado que gana un premio por haber descubierto algo, en la ciencia no sucede así, ¿verdad? No. Son años de trabajo, equipos a veces grandes. Generaciones, ¿no? Sí, con equipos grandes. Pero lo que les agradezco es que ustedes generan evidencia para hacer esa transición de una forma informada, ¿no? O generan evidencia para que nuestros consumos alimentarios estén más acordes a lo que deseamos, ¿no? Nadie está fabricando un alimento tratando de que se le mueran los consumidores. No, en absoluto. No hay maldad. Claro. No. Tenemos que aprender como sociedad a hacer las cosas mejor. Exacto. Y ustedes proporcionan evidencia. Para eso también sirve la ciencia. Y tratar de transmitir eso, ¿no? Que se pueden mejorar los sistemas y que el productor, con lo que nosotros le podamos transmitir, tanto a él como a los organismos tomadores de decisiones, seguramente va a mejorar su producción, inclusive su renta económica, seguramente. Incluso en los dos casos también pasó que son los productores que a veces demandan ese conocimiento, ¿no? Sí, por supuesto. Claro que sí. Por supuesto. Ese es el modelo de trabajo nuestro, trabajar con los productores codo a codo para poder desarrollar cosas que realmente sean aplicables, sean pertinentes y aceptables para... Y eso genera, ¿no?, que ellos mismos, entre sí, los colegas, los productores, el que tiene una buena experiencia trabajando y recibiendo información y mejorando su producción, se lo pasa al otro. Y de alguna manera esa es la transición que se espera. Es lo que queremos también en La Diaria. Pásense la voz. La ciencia nacional es importante, es relevante. Y apostar por ella es casi una apuesta más segura que apostar por otro montón de cosas. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a ti, Leo. Muchas un placer. gracias. Nos vemos en la que viene. Muy bien. UPA, Ciencia que sorprende. Con Leo Lagos. La Diaria Radio.